La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Quiero que en este momento usted se dirija a la escritura en el libro de Salmos, capítulo 133. Creo que ese salmo le da el significado a este título. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Uy, pero Dios mío, ese ánimo de ustedes me emociona. Se llama Juntos y Revueltos. Salmos capítulo 133, versículo 1. Dice la escritura, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Lo vuelvo a repetir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La escritura en esta tarde nos lleva a entender que para el Señor hay un deleite, y no solamente para el Señor, sino para todo aquel que sigue su voz, para todo aquel que ha decidido obedecerle. Porque lo que la escritura nos lleva es a entender que hay deleite y que hay hermosura, que hay deleite cuando hay personas que están unidos en un mismo propósito. Cuando hay personas que están unidos dentro de una misma misión. La escritura nos lleva a entender que no solamente hay deleite, sino que hay bondad. Que es bueno cuando un grupo de personas se une en un mismo sentir. Toda esta serie nos ha venido hablando el Señor de permanecer unidos, de tener esa coinonía unos con los otros. El sábado pasado Puche nos hablaba sobre la Torre de Babel. ¿Se acuerdan del mensaje? Y cómo la unidad que hubo en este grupo de personas condujo que incluso el mismo Señor descendiese a mirar la obra que estaban ellos desarrollando, porque había un propósito y un sentir que era construir una edificación, ¿cierto? Esa unidad en el Señor, cuando hay unidad, se convierte en un deleite, se convierte en algo bueno, porque dice la escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso, hay deleite, es habitar los hermanos juntos y en armonía. La palabra armonía viene del griego armonía, derivada del verbo armoso, que significa ajustar, adaptar o unir. Este origen revela a la esencia misma del concepto, la combinación de elementos diversos para crear un todo coherente y equilibrado. Esto nos habla que cuando hay diversidad, que aun cuando nosotros somos diferentes, cuando estamos juntos, podemos construir armonía, podemos llevar un equilibrio perfecto. Esa armonía va a traer algo bueno y delicioso. Dile al que está a tu lado: es bueno, es delicioso que estemos juntos. Pero dile también: es bueno y es delicioso que estemos en armonía. La palabra del Señor nos reta a que el pueblo del Señor no se quede simplemente a estar unidos físicamente. La unidad no se limita a un estado físico, no se limita a un estado relacional, sino que también va mucho más profundo, que es estar unidos en lo espiritual. La escritura nos lleva a que nosotros, aún siendo diversos, cada uno teniendo un origen, cada uno teniendo un propósito, todos en conjunto vamos hacia la misma misión. Todos en conjunto vamos hacia lo que el Señor nos entregó como iglesia. Somos individuales, pero aún en nuestra individualidad, Dios nos forma para poder llevar una misma misión como iglesia. Necesitamos entender que no podemos aislarnos y caminar solos, sino que unidos vamos a encontrar esa misión que el Señor nos ha entregado y seguir lo que Él nos ha llamado a seguir, que es a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Dice la palabra, puestos los ojos ¿en quién? ¿En quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Cuando como iglesia tenemos esa misma misión, nosotros vamos a encontrar ese llamado, vamos a encontrar lo que Él quiere darnos a nuestra vida. Mira lo que dice la Escritura en el mismo Salmo. Es como el buen óleo, dice el versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Eso nos habla de unción, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa unidad, esa armonía hace que la unción del Señor descienda. Hemos entendido durante estos últimos domingos que para nosotros poder tener la unción del Espíritu Santo necesitamos tener un orden, y para que ese orden se pueda dar dentro de la iglesia es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo. Di conmigo, de acuerdo. Es muy difícil que podamos ir a una misma ruta si no hay un acuerdo. Y como hijos de Dios tenemos la misión de estar juntos, pero también en armonía para conseguir ese acuerdo. Pero la Escritura en este pasaje nos está hablando que es como el buen óleo. Cuando habla de óleo, me está hablando de unción. Para que en nosotros sea derramado el Espíritu de Dios, necesitamos ponernos de acuerdo. Es tan importante, o sea, la unidad y la armonía es tan importante que hace mover el corazón de Dios. Es tan serio el asunto de la unidad en la iglesia que hace que nosotros podamos mover a Dios para que Él descienda. Dice la Escritura en uno de mis pasajes favoritos, y los compartía con mis chicos de Conexión Caribe Verde, no sé dónde están. Eso, así es, me gusta. Les compartía el martes, lo decía Sofía ahorita, hablábamos acerca de la dependencia. Y cuando nosotros entendemos este término de dependencia, sabemos que no andamos nosotros por nuestra propia cuenta, sino que hay alguien que nos dirige, ¿cierto? Pero este texto de dependencia, o esto, nos habla acerca de ese mismo acuerdo o esta misma creencia que hubo en los discípulos cuando Jesús los dejó y les dijo: quédense aquí esperando la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, de mis textos favoritos en la Escritura. Dice la palabra que en medio de ese momento, cuando ellos estaban juntos y unánimes, estaban esperando la promesa del Espíritu de Dios, pero tuvo que haber una acción en ellos. ¿Y la acción cuál fue? Estar juntos y unánimes. Esa fue la acción que hubo en ellos para que pudieran ver, para poder obtener la promesa que les había sido dada, la promesa del Espíritu Santo. Si nosotros queremos ver que el Espíritu de Dios descienda, tenemos que entrar en el orden, pero también tenemos que obedecer lo que el Señor nos ha instruido. El Señor les dio a los discípulos el mandato que se quedaran para recibir al Espíritu Santo. Y cuando fueran llenos del Espíritu Santo, iban a ser testigos en muchos lugares, empezando por Jerusalén. Pero era necesario que ellos entendieran que necesitaban entrar en el orden correcto, que necesitaban entrar en acuerdos para poder recibir la promesa del Señor. Y estando en acuerdo, estando bajo la instrucción del Señor, la unción de Dios desciende. Así que en esta tarde, Misión Josué, esta palabra nos va a llevar a que estemos completamente de acuerdo, a que en nuestro corazón haya el mismo sentir. No vamos a ser iguales nunca. Y de hecho eso sería violentar el diseño de Dios, porque tú y yo somos diferentes, pero juntos alcanzamos lo que el Señor nos quiere entregar. Aun cuando somos distintos,
en esa misma diferencia que podamos tener, cuando nos unimos en ese mismo propósito, Dios obra milagros, Dios hace cosas nuevas. Así que el reto en esta tarde, lo que el Señor nos quiere llevar, es que podamos entender que hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida para que su gloria se descienda en nuestro corazón. Descienda no solamente en mi persona, sino como comunidad que somos, como iglesia que somos. Si no hay acuerdo, si no hay unidad, no va a descender el Señor. Y eso es fuerte, porque parece una condición. Y Dios hace lo que quiere y como quiera. Pero es tan importante el poder del acuerdo, es tan importante la unidad que debemos tener, que aún el Señor espera para que nosotros nos pongamos en orden. La palabra juntos significa que estamos en el mismo lugar, en una misma dirección, en un mismo propósito. Y hemos hablado de este término de unanimidad. Yo creo que es un término que ya nos ha quedado aquí muy marcado. Hablar de la unanimidad es entender que aunque somos diferentes, hay un mismo sentir. Tenemos un común acuerdo. Esa palabra proviene del griego osmos, que significa mismo, y tumus, que significa mente. Una misma mente, un mismo propósito, un mismo corazón. La palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32, dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vamos a leerlo. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entender que el Señor nos ha llevado o nos ha llamado a tener las cosas en común es abandonar mis propios intereses para unirme a la visión de Dios. Entender que Dios me ha llamado a estar en una misma misión es dejar y entregar lo que yo quiero para seguir lo que Él desea, para amar lo que Él ama, para entregar lo que Él quiere que yo entregue. Esta generación que estamos ahora viviendo es la generación que más tiene conexión. Y cuando hablo de conexión, hablo de una conexión digital. Es la generación que está más conectada, digitalmente hablando, pero es la más dividida en cuanto a lo emocional. Los corazones se encuentran separados, no hay un acuerdo. Cada día salen nuevas y nuevas y nuevas ideologías. Y cada enseñanza que el mundo está transmitiendo hoy nos lleva más y más a aislarnos. Hay mucha conectividad, pero hay más soledad. Y en la soledad el enemigo llega y actúa, trayendo depresión, trayendo suicidio, trayendo situaciones, enfermedades mentales. Porque no nacimos para estar solos. No nacimos para estar cada uno por su lado. Bien lo dice el dicho: el solo muere solo. El Espíritu de Dios lo que viene a hacer en la iglesia es que aun cuando somos diferentes, Él viene y nos agrupa. Viene y nos une. Esa es la función del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conflictos? Hemos tenido situaciones que nos han llevado a la desunión. ¿Cuántos aquí de nosotros
nos hemos separado, nos hemos aislado por alguna situación que vivimos con un hermano de la iglesia, con mi hermano de ministerio, con aquel del grupo de conexión o sencillamente con alguien de mi familia, porque no hubo acuerdo, porque no hubo, porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos aislado porque no hemos llegado a ese común acuerdo? Hoy el Espíritu Santo quiere traer a nuestro corazón el redarguir para que podamos ser transformados por Él, para que su presencia traiga a nuestro corazón la reconciliación. Más aún, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido celos de nuestro hermano? De aquel que tengo a mi lado, porque este tiene y yo no tengo, porque a este sí y porque a mí no. Y entramos en esos conflictos. Yo mejor me voy, yo mejor no estoy. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, lo que hace es que esos pensamientos los transforma. Porque ya entendemos que no soy yo. Ya entendemos que no es por mi propia cuenta, sino que Cristo viene siendo el centro. Cuando Cristo se posiciona como el centro de nuestra vida, es ahí donde yo puedo unirme con aquel que también tiene el mismo sentir. Y no veo la diferencia de cómo hace sus cosas o de las formas que maneja. La iglesia a lo largo de los tiempos ha tenido muchas diferencias en cuanto a las formas. Y los conflictos se han llevado a grandes escalas por las formas que la iglesia ha manejado. No es lo mismo la iglesia actual a la de hace 20 años atrás. Diferentes las formas. Y no me estoy metiendo con vestimenta ni nada de esas cosas. Pero en todo había diferencias. Y aún en la actualidad vemos que hay distintas denominaciones. Y aún cuando haya millones, el mismo sentir debe estar en todos. La misma enseñanza debe estar en todos, porque si no, no son la iglesia de Jesús. La palabra nos enseña que Cristo viene por su iglesia, y Cristo viene por una iglesia no de acuerdo a las formas, sino una iglesia que lo espera correctamente, con vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. No está hablando de denominación, no está hablando de formas, está hablando de una iglesia que en su esencia está conectada con Dios, pero que también está conectada con su hermano. La importancia de estar unidos. Dios no está buscando muchos corazones aislados. Dios está formando un solo corazón unido por su espíritu. Queremos muchas veces estar solos. No, yo busco a Dios a mi manera. Yo no necesito estar en un grupo con... ¿Para qué? ¿Eso para qué? Eso no, yo estoy bien así. Yo voy a la iglesia, estoy solito, voy, hago lo que tengo que hacer. No necesito a nadie. Error. Porque no naciste para estar solo. No naciste para estar sola. Necesitas a tu comunidad, necesitas a tu hermano que te ayude, que te levante. Punto número 1. Apenas voy por el primero, son 4. El deseo de Dios. Juan capítulo 17, versículos 20 y 23. Dice la escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Jesús no oró por éxito. Jesús no oró por fama. Jesús no oró para que la iglesia fuera conocida, para que la iglesia tuviera tantos millones de seguidores. Jesús no oró para que tuviéramos riquezas o para que no tuviéramos problemas. Él oró para que fuéramos uno. El sentir y el deseo de Dios es que seamos uno. Recuerdo la palabra que hablaba Melissa al inicio de esta serie. Y ella colocaba un cerebro, colocaba el ojo, colocaba una mano, colocaba. Y cada quien quería hacer las cosas como por su cuenta. De esa manera, ¿habría funcionamiento del cuerpo? No, ¿verdad? Sino que en conjunto es que podemos funcionar. Si un miembro, si un órgano del cuerpo no está en buen funcionamiento, todo el cuerpo se delica, todo el cuerpo sufre. Por eso es necesario que nos estemos examinando cómo estamos en la unidad perfecta. ¿Estamos realmente unidos bajo el mismo vínculo? ¿Estamos realmente unidos bajo lo que el Señor nos quiere llevar? ¿Estamos realmente unidos bajo lo que Dios nos entregó? La unidad no es estrategia de la iglesia, es el deseo directo del corazón de Dios. No permanecemos unidos simplemente porque no, es que de esa manera es que nos vemos mejor, porque necesitamos tener reuniones. No. De hecho, una de las pruebas más contundentes que tuvimos en tiempos de pandemia era el poder estar conectados, aun cuando aquí no había nadie. Y el poder predicarle, el pastor lo ha dicho muchas veces, el poder predicarle a las sillas y decir, bueno, creo que usted está recibiendo la palabra del Señor. Fue un reto grandísimo que tuvimos como iglesia de Dios, pero el sentir siguió siendo el mismo. Y aun cuando estuvimos por varios meses en esa misma tónica, el permanecer conectados, el permanecer unidos, el tener la comunión, aun cuando fuera virtual. Mira, yo tenía una cantidad de grupos. Yo recuerdo que los grupos de conexión se establecieron por temáticas y yo estaba en varios y estaba en los grupos de oración y estaba aquí y estaba allá. Porque había la unidad. Estaba el mismo sentir. De esa manera funcionamos. A Dios gracias que regresamos. Pero lo que nos hizo permanecer fue el estar unidos. Unidos, aun cuando no estábamos en el mismo sitio, nuestro sentir nos permitía permanecer. Y de esa manera la iglesia se mantuvo. Cuando hay permanencia, la iglesia se fortalece. Cuando hay permanencia en la unidad, el Espíritu de Dios desciende para mantenernos sólidos. Cuando hay el mismo deseo de permanecer juntos, la iglesia no se va a mover. La iglesia se convierte indetenible porque todos van en un mismo propósito. Dios, cuando llamó a Gedeón, no necesitó el ejército de 10,000, no necesitó el ejército de 5,000. Necesitó a 300 valientes que estuvieran unidos en el mismo deseo, en el mismo sentir, para poder Dios darles la victoria. No era necesario un ejército grande. Se necesita que haya acuerdo. Se necesita que nuestro corazón esté unido por el corazón de Dios.
El deseo de Dios es que permanezcamos unidos. Me llama la atención en este mismo pasaje, Juan capítulo 17, verso 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Me llama la atención esta parte que dice, guárdalos en tu nombre. Porque al hablar de esa palabra, guardar, viene de custodiar, de vigilar, de proteger, de estar al pendiente. Y la palabra dice que Jesús pedía por nosotros para que fuéramos guardados en su nombre. Él no pidió que fuéramos guardados para protección o para otras cosas. Él pidió que fuéramos guardados para que permanezcamos unidos. El poder de Dios y su cuidado se manifiesta en la unidad. De la manera en la que nosotros buscamos al Señor, así como la gallina busca sus polluelos y los arropa, de esa manera el Señor también nos une a nosotros. Solamente cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, en Él vamos a encontrar protección y cuidado. Pero Él también viene como una gallina a cubrir a sus polluelos. Y en esa acción de guardar y de cuidar, vemos su poder y vemos su cuidado. Solamente cuando estamos en Él, cuando Él nos arropa, es que podemos ver su cuidado y su protección. El Espíritu del Señor nos lleva a entender que la protección y el cuidado de Dios nos lleva a la unidad perfecta. Somos hermanos, no por nombre, sino porque el Espíritu de Dios ha descendido sobre mí, de tal forma que tengo una nueva identidad. La misma identidad que estuvo en Cristo, o que está en Cristo, esa misma identidad la he recibido yo. Y por tanto, ya no vengo siendo un extranjero, sino que vengo siendo hijo. Y dice la palabra que así como hijo también soy heredero y coheredero con Cristo. La importancia de entender que somos protegidos por Dios es para que sepamos que su cuidado y su protección me lleva a la unidad. Dice, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. En la versión TLA dice, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides, para que uses el poder que me diste, para que se mantengan unidos, como tú y yo lo estamos. El verdadero milagro de la iglesia no es que hayan paralíticos levantarse o cojos caminar perfectamente o ciegos que reciban la vista. El verdadero milagro de la iglesia es que permanezca unida. Ese es el verdadero milagro. Por todos los años que la iglesia ha sufrido persecución, el hecho que estemos hoy aquí es milagro de Dios, porque hemos recibido su cuidado y su protección. De esa manera es que hemos podido mantenernos, porque Dios nos ha protegido. Hemos recibido su poder para que permanezcamos juntos, aun cuando nuestras diferencias son grandes. El cuidado y el poder de Dios es para unidad. No es para obtener señales, es para mantener a la iglesia unida, para mantener a la iglesia perseverante.
Y ese deseo de Dios, que podamos permanecer unidos, cumple un propósito de obra evangelística. Porque dice la misma palabra, para que los que los vean, crean en mí. La manera en la que la iglesia puede evangelizar no es simplemente saliendo a las calles y haciendo cultos o gloria a Dios por todo eso. El verdadero evangelismo radica en la unidad perfecta. Cuando hay unidad, tú y yo somos de mayor impacto en la sociedad. Cuando hay unidad, la iglesia se hace sentir. Si no hay unidad, cada quien va a estar por su lado. Y esa división es lo que muchas veces el enemigo utiliza para traer cizaña, para traer muchas cosas que entorpecen la obra de Dios. No la acaban, la entorpecen. Y muchas veces hacen que se detiene. Pero cuando hay una iglesia entendida, que sabe que no puede permitir que las pequeñas zorras se metan dentro del viñedo, sabe que tenemos que sacar todo aquello que nos quiera traer división. Y es un reto, porque muchas veces la división llega de manera sutil, por un comentario, por un pensamiento, por una crítica, de maneras muy inofensivas aparentemente. Y cuando se van dejando dominar esas situaciones que no se radican desde el principio, comienzan a generar las divisiones. Y la iglesia del Señor puede llegar a entretenerse o a perder el rumbo. Y no solamente hablo de la iglesia a nivel general, hablo de los equipos que tenemos como ministerios. Cuando permitimos que llegue la murmuración, que llegue el chisme, que llegue la contienda dentro del equipo de trabajo, se muestra la división, resulta la división, nace la contienda, lo que trae rencillas en el corazón. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas hemos conocido que por un chisme, por una información mal dada, se han ido, se han desvinculado del pueblo de Dios? Por situaciones no resueltas, se han desvinculado de la iglesia. Lastimosamente, hemos vivido esos sucesos. Pero si hoy, como iglesia de Jesús, como cuerpo que somos, sacamos y erradicamos todas las cosas que nos quieran dividir, vamos a alcanzar metas en el Señor poderosas. Misión Josué, Dios te ha entregado una responsabilidad para esta ciudad, para los jóvenes de esta ciudad. Y no puedes estar aislado. Tú no puedes caminar por ti mismo. Tú necesitas estar bajo cuidado y protección de Dios. Necesitamos que todos como pueblo estemos juntos en esa misión que Dios nos entregó. Somos una generación de conquista. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos ha entregado territorios de gobierno en la ciudad. Pero no solamente va a ser en la ciudad, sino a nivel nacional. Y necesitamos estar todos de acuerdo para poder alcanzarlo. Si no hay acuerdo, lastimosamente no se logrará el objetivo. Porque algo que Dios ama, algo que Dios bendice, es la unidad. La palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y voy por el segundo punto. El primero,
les decía que era el deseo de Dios. El deseo de Dios es la unidad perfecta. El segundo punto es: Dios nos hizo familia. Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia del Señor no somos simplemente seres individuales, sino que pertenecemos todos a un mismo núcleo, que es la familia de Dios. Y como somos familia, todos necesitamos tener las cosas en común. El hecho de ser hermanos no nos hace iguales. ¿Todos tienen hermanos aquí? Todos. Bueno, la mayoría. Pobrecitos los hijos únicos. No, mentira. Oye, pero debe ser pesado, ¿verdad? Vivir uno solito en la casa y que nada más los regaños sean para uno. De verdad. O sea, que tú puedas echarle la culpa a tu hermano. Ok, no. Pero eso pasa. Sobre todo cuando tú eres mayor y tienes un hermano menor. Fue él. Ok, no. ¿Cuántos se parecen a sus hermanos? Bueno, vi poquitas manos. Yo tengo a mi hermana. Yo tengo dos hermanos. Y una, ella misma, ahorita mismo está en Brasil. Mi hermano vive en Montelíbano. Nunca convivimos con mi hermano, pero mi hermana y yo crecimos juntas. A nosotros nos decían: ay, ustedes sí se parecen. Y nosotras, no nos parecemos. Y nos decían que físicamente nos parecíamos. Pero ustedes nos ven en cuanto a nuestra manera de ser, nuestra personalidad es muy opuesta. De verdad que sí. Yo soy agua y ella es aceite y así sucesivamente. Somos muy distintas. Pero cuando nos unimos, ay Dios mío, somos terribles. Y me refiero a que somos terribles porque nos gusta molestar y nos gusta. Pero cuando estamos juntas. Y aun cuando nosotros tuvimos situaciones como hermanos en las que nos peleábamos y todo eso, ¿alguno peleó con su hermano? Nunca nadie peleó con su hermano. Mentirosos toditos si dijeron que sí. Si dijeron que no, perdón. Cuando tuvimos problemas y todo eso y podíamos estar nosotras molestas la una con la otra, si alguien venía a atacarla a ella o atacarme a mí, todas salíamos en defensa. Ninguno venía a poner, podía venir a dañar delante de nosotros a uno de nuestra familia, o a ella o a mí, a ninguna, porque todas salíamos en defensa. De esa misma manera, si nosotros somos hermanos, a mí me va a doler lo que te pase a ti. A ti te tiene que doler lo que me pase a mí. Y si ese sentir no está en ti, hay que revisar. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la sensibilidad de hermandad para que podamos resguardarnos entre todos. Para que podamos ser cuidadores de nuestros propios hermanos. Nadie puede tener el derecho de venir a dañar o maltratar a mi hermano. Porque en mi corazón, mira, eso es como instintivo. Si alguien se mete con ella, se mete conmigo. ¿Cierto? De esa misma manera nosotros, como hermanos, debemos tener también el mismo sentir. Nosotros, iglesia del Señor, necesitamos cuidarnos los unos con los otros. Lo que es con ustedes es conmigo. Y yo no puedo permitir que ninguno venga a dañar lo que la integridad
de mi hermano. Porque si lo permitimos, sencillamente no lo estoy considerando parte de mí. Es como si de verdad fuera, o sea, muchas veces nos ponemos como en la posición, prefiero que me haga algo a mí, pero no a ella. Porque me duele que alguien le venga a dañar. Asimismo, como iglesia, nosotros necesitamos tener ese mismo sentir. Si yo, como iglesia de Dios, como hermano, permito que mi hermana sufra o alguien le dañe, no estoy teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo. Si yo permito que alguien maltrate a mi hermano o maldiga a mi hermano, no estoy teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo. Y les digo algo con todo mi corazón, Misión Josué. Este ha sido uno de los mensajes más retadores para mí. Bueno, todos mis amigos, gracias a Dios por mis amigos que oran por mí. Yo de verdad amo y honro a mis amigos que son una bendición de Dios a mi vida. Pero les digo esto porque no es fácil llegar aquí y decirles a ustedes que necesitan romper con las cosas que dividen, con las cosas que están trayendo contiendas, porque solamente tú y yo conocemos qué situaciones te están dividiendo de tu hermano o de tu hermana. Si hay situaciones en las que necesitas reconciliarte, si hay situaciones en las que necesitas darle fin, porque vamos todos en un mismo propósito. No sea que permitiendo que situaciones dañinas estén en el corazón, a tu corazón traiga la raíz de amargura. Y de esa manera pueda ser contaminado, como lo dice el libro de Hebreos, que ahorita vamos para allá. Por eso es necesario que nos estemos examinando y viendo cómo está nuestro corazón respecto a quien tengo a mi lado. Si mi corazón está dolido y está dañado, el Espíritu Santo del Señor va a venir, pero la acción del Espíritu Santo no va a ser efectiva si no perdono. Es tan fuerte este asunto de estar unidos que se convierte como en una condición que necesito perdonar y recibir el perdón, y de tener la actitud correcta para hacerlo en la humildad, para hacerlo de corazón. Tú sabes qué situaciones en estos momentos, y que el Espíritu Santo te recuerde, porque yo sé que el Señor lo está haciendo, qué situaciones están pendientes en tu vida que necesitas sacar para que Dios pueda derramar de su Espíritu en ti. Hay situaciones que no permiten que la gloria de Dios descienda porque tu corazón no ha perdonado. Y estás pidiendo milagros al Señor. Dios, úsame, Dios, haz esto conmigo. Dios, sí. Primero lo primero, necesitas entrar en orden. La iglesia primitiva tenía un enfoque claro. Jesús, la misión que estaban compartiendo de predicar el evangelio y el extender el reino a todas las naciones. Todos tenían las cosas en común. Yo me imagino que esa iglesia era como una iglesia, yo iba a decir una iglesia Disney, pero no, suena como extraño. Una iglesia muy linda, muy bella, ¿cierto? Porque que todos tuvieran todas las cosas en común. No, que me hace, mira, la gente era tan espiritual que esa gente vendía las cosas y las vendía para dárselas a los pobres. Dios mío, que esto ocurra en este tiempo es, bueno, gloria a Dios, aquel que lo haga, pero es difícil verlo. Pero esta gente tenía todas las cosas en común y ellos amaban el servirse los unos con los otros y estaban como en esa armonía y en ese anhelo que todos estuvieran juntos.
¿Cuánto nos hace falta para llegar hasta allá? Hay que analizarnos. Ellos perseveraban, compartían, oraban. Tenían un mismo acuerdo. Ellos no eran perfectos, pero eran uno. Así mismo, así como nosotros. No es que ellos eran más que nosotros, no. Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos batallas con las que lidiar. Pero la actitud, mira, marca diferencia. Cuando nosotros tenemos ese mismo sentir, el hecho de yo unirme con mi hermano, a orar, a interceder por alguien, mira, Dios hace cosas grandes. Cuando yo hago esa acción, hay una necesidad. Mira, nos unimos 2 o 3, vamos a orar por esto. Dios hace cosas increíbles cuando lo hacemos. Si hay alguno que tiene aquí una necesidad y dice, mira, yo en estos momentos levanto mi mano para decir, necesito que me ayuden. Y todos unidos oramos por eso. Mira, Dios hace algo especial. Dios obra milagros. Dios obra en señales. Pero es cuando hay unidad. ¿Qué es lo que rompe la unidad como punto número 3? La comparación. La competencia ministerial. La competencia los unos con los otros. Es que yo tengo tantos títulos. Oye, ¿por qué a mí no? Si yo estudié elite, estudié consejería, estudié no sé qué, estudié. Y yo hice el instituto, en fin, todas esas cosas que se estudian para poder uno prepararse. Las ofensas no resueltas. El orgullo. Todas esas cosas rompen la unidad. Hay un pasaje que a mí me impacta mucho en la Escritura y es acerca de Coré. Mira, Coré se puso a murmurar de Moisés y esta gente. Y Dios abrió la tierra y se los tragó. Se los tragó. Y dice la Escritura que ellos cayeron vivos al Seol. Imagínense, se abrió y cayeron vivitos al infierno. Una cosa terrible. En la Biblia hay de todo. Si usted, ¿qué serie de Netflix ni qué serie de Netflix? En ninguna parte de Netflix se ve una escena así, que se haya abierto la tierra y que la gente haya descendido viva al infierno. Fuerte. Por la murmuración. De esa manera nosotros también tenemos que tener el cuidado también de procurar que nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestro equipo de trabajo no miren esas cosas. Y si hay, sacarlo de inmediato. Dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 15. A mí me preocupa que todos estén callados así como que Dios mío. A mí también me están dando palo, no se preocupe. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué fuerte es cuando en nuestro corazón está lleno de amargura y resentimiento el uno con el otro, que comienza eso a minar y a contaminar a los demás. El síndrome de la manzana podrida. Está todo listo, está la cajita, la manzana podrida, y si no se saca, comienza a dañar a los demás. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué necesito resolver? Peor todavía, y aquí yo levanto mi mano, me ha pasado muchas veces que ni siquiera la situación es conmigo, es con alguien. Y yo me entero de esa situación y es que terrible. Me pongo yo en contra de la persona sin ni siquiera saber cómo es el asunto. Y a veces nos pasa que nos atribuimos situaciones
simplemente porque ya escuchamos que otro dijo y porque sin enfrentar las cosas. Necesitamos sacar toda raíz de amargura que hay en nuestro corazón. La unidad no se crea sola. Necesitamos esforzarnos por mantenerla. Vamos al libro de Efesios capítulo 3. Y me voy a poner como iglesia pentecostal. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Bueno, mentira, nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Claro. Si cuento así que no. Yo me siento pentecostal, de la cabeza a los pies. Sí me gusta. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 3. Y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí no está hablando de quiénes, de las diferencias, aquí está hablando todo en común. Tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo espíritu, tenemos una misma fe, tenemos un bautismo, uno solo. Lastimosamente, este texto, otras doctrinas lo han tomado como argumento para decir que Dios no está en la Trinidad o Dios no es trino, sino que una fe, un Señor, bautismo, y que nuestro Dios es de 3 cabezas. Porque es tan, mira, el misterio de la Trinidad es tan complejo, por decirlo así. No lo entiende una mente humana por sí sola. Necesita de verdad entenderlo a través del Espíritu de Dios y a través de la palabra. El misterio de la Trinidad, que siendo Padre, Hijo y Espíritu, los 3 son uno. Y así como nosotros somos también seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo, también en todos somos uno solo. Ese misterio de la Trinidad a muchos les vuela la cabeza. Pero bueno, ese no es el mensaje. Lo que la Escritura nos lleva aquí a entender es: la unidad no se crea sola. La unidad no es algo que se va a dar por sí mismo, simplemente en un grupo de amigos, simplemente por asistir. No, la unidad se da cuando hay un mismo acuerdo, cuando está el Espíritu de Dios. Cuando la iglesia está unida, hay fortaleza, hay respaldo y hay impacto a la sociedad. El enemigo buscará a toda costa provocar la división. Una de las mayores obras del enemigo es sembrar en el cuerpo de Dios y en la familia esa separación. Por eso, como iglesia, nosotros debemos mantener nuestros corazones abiertos a la unidad y firmes para rechazar aquello que quiera venir a romperla. Dios trabaja en cada uno de nosotros individualmente para traernos a la comunidad. Yo no sé si ustedes han tenido espacios en sus vidas en los que sienten que Dios, como que dado por el Señor, no nosotros sino por Dios, que Dios como que te toma a ti mismo, te saca como del grupo, por decirlo así, y trabaja en tu individualidad. Y comienza a forjar tu identidad y comienza Dios a forjar tu corazón y a ti solo. Momentos de intimidad, Dios y tú. Es como cuando vas a formar una fogata. Necesitas cortar la leña. Y de la manera en la que cortas la leña, necesitas cuadrar un pedazo de palo.
Pero necesitas ajustarlo primero, limpiarlo, quitarle las ramitas, lo que no lo ajusta para poder trabajarlo. Primero Dios trabaja en tu individualidad para luego unirlos a todos. Y de esa manera, cuando los une, ahí derrama su fuego. El carbón no puede encender solo, sino que necesita un grupo de carbones para poder encender la hoguera, para poder encenderse. Necesitamos estar juntos para que Dios derrame el fuego de su espíritu. Pero Dios trabaja en tu individualidad. Y no vas a tener la misma forma del otro. No lo vas a tener. Dos carbones no se van a parecer. Quizás no se van a parecer. Pero juntos van a formar una hoguera. Van a formar un fuego. Van a mantenerlo. Y en este punto, sentados a la mesa. ¿Dónde está Jesús? La palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La primera unidad que debe estar resuelta en mi vida es la unidad con Dios. Dios trabaja en tu individualidad para luego traerte a un grupo, para luego hacerte parte de la misión de la iglesia. Pero en ese trabajo en tu individualidad, el Señor necesita forjar su relación contigo. No podemos estar unidos si mi corazón está aislado del propósito de Dios. Si mi corazón está aislado de quién es Dios. Y la palabra lo dice. Él está a la puerta y llama. Si alguno oye, si alguno escucha, abre las puertas para cenar con él y él con el Señor. En esa reunión, en ese vínculo, el Espíritu de Dios trabaja para dar un nuevo tiempo. El Espíritu del Señor viene y trabaja para que la relación hombre-Dios sea forjada. Pero más aún, nosotros, aun cuando ya tenemos nuestra relación con el Señor establecida, necesitamos también tener el mismo sentir que hubo en Cristo de reconciliación. Y esa reconciliación es con aquel que tengo a mi lado. Hay momentos en los que yo necesito sentarme a la mesa. Jaime, ven acá. Y en esta mesa necesitamos entender que hay situaciones por resolver. En una mesa hay comunión, en una mesa hay acuerdo, en una mesa hay reconciliación. En una mesa el Señor establece relaciones sólidas. En una mesa se establecen acuerdos. Muchos dicen, no, es la comida. No, no es la comida. Es el que tú y yo estemos en la misma tónica, mirándonos unos a otros. En una mesa se establecen pactos. En una mesa se establecen alianzas. En una mesa hay perdón. ¿A quiénes necesitamos sentar en nuestra mesa? ¿Quién ha dañado tu corazón de tal forma que te levantaste y lo dejaste ahí? ¿A quién necesitas sentar en tu mesa? ¿A quién necesitas llegar y decirle, necesitamos conversar?
¿A quién necesitas llamar y decirle, está bueno tanto aislamiento? O yo tengo esto en mi corazón contigo. Misión Josué, solamente teniendo el sentir que hubo en Cristo es que vamos a impactar. La generación de conquista no es llegar a hacer ruido, no es llegar y fomentar escándalos en redes ni nada de eso, no. Generación de conquista es poder tener el sentir que hubo en Cristo, del ser humildes, del dar y recibir perdón, de llegar y sentar a la mesa a quien quizás nosotros creemos que no es digno, porque no lo merece. Ninguno de nosotros merecíamos sentarnos en la mesa del Señor. Y Él nos hizo, y Él nos llamó, y nos invitó, y nos sentó en su mesa. Pero nosotros también necesitamos sentarnos en la mesa con otros. Cristo en la última cena se sentó con sus discípulos y Él deseaba poder tener ese espacio con sus amigos. Y dice la palabra que sentados a la mesa partió el pan. Bueno, aquí no tenemos pan, no tenemos vino, pero vamos a suponer que sí, ¿ah? Y en ese acuerdo, Jesús le hablaba a sus discípulos y la importancia del estar juntos, del permanecer. Quédense quietos. Les impartió seguridad. ¿Cuántas conversaciones se tienen en una mesa? ¿Y cuántas necesitamos nosotros tener? Necesitamos sentar a alguien aquí en nuestra mesa. Pregúntale al Espíritu Santo en este momento, ¿a quién necesito yo sentar en mi mesa? ¿A quién necesitas mandarle un mensajito y decirle, esta semana necesito hablar contigo? No, es que yo no tengo nada, mi corazón está limpio, yo estoy... Vamos a analizarnos a través de la Escritura. Y no posterguemos lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos darle inmediatez. Porque el Espíritu Santo muchas veces tiene bendiciones ahí para darnos. Y no lo hace porque no tenemos un corazón preparado y no tenemos un corazón sano. ¿Cómo el Señor va a bendecir nuestra vida? ¿Cómo el Señor va a derramarse sobre nosotros? Y podemos hablar aquí del derramamiento del Espíritu Santo y cosas grandes Dios va a hacer y vamos a hablar lenguas y mira, muchas cosas. Pero si no hay un cambio genuino en nuestro corazón, si no tengo un cambio en mi corazón hacia mi hermano, eso es puro ruido. Si no hay unidad perfecta, vea, se acabó todo el mundo se fue y no pasó nada. Pueda usted tirarse, revolcarse y hacer lo que quiera, pero si no hay una transformación, si no soy capaz de llamar a mi hermano y decirle, ven acá, yo sé que tú tienes algo en mi contra, vamos a sentarnos. Y esta semana voy a llamar a algunos por ahí. No, sí. Porque necesitamos sentarnos a la mesa. Cristo nos llamó a su mesa, pero hoy nosotros necesitamos llamar a otros a la nuestra para que haya la unidad perfecta. Somos gobernados cuando seguimos su instrucción. Somos hijos cuando nos dejamos llevar por nuestro papá. Somos hermanos cuando en armonía y en unidad hay cuidado el uno con el otro. Impactamos a la sociedad cuando ven en nosotros el mismo sentir que hubo en el Señor, que nos amamos los unos con los otros.
tú que estás aquí por primera vez, que tú dices, bueno, yo no entiendo, esta gente están peleándose los unos con los otros, ¿será que están, por eso es que están predicando eso? No. El Señor quiere sentarse contigo aquí en la mesa. Pero también cuando recibas ese perdón de Dios, tú también tienes que darlo a otros para que puedas ver la obra completa. Si no, no va a haber nada. El derramamiento del Espíritu Santo, este año es el año del soplo de Dios. Y creemos que Dios va a hacer algo especial, pero tenemos que estar listos para eso. Y si no estamos listos, mira, ve, el soplo de Dios va a pasar por allá, ve, y tú aquí, ve, intentando. Y yo, no, pero ¿estás listo? O quizás ni lo vas a sentir. El soplo de Dios pasó y tú, porque no estabas preparado. Porque cuando tenemos situaciones por resolver en nuestro corazón, son cargas que nos distraen y no nos dejan enfocarlos en lo que Dios nos quiere entregar. Así que, misión Josué, el infierno no le teme a los talentos de la iglesia. Le teme a una iglesia que permanece unida. La iglesia es fuerte cuando hay talentos, cuando hay habilidades. Sí. Pero más es fuerte cuando el corazón es el mismo. Si no tenemos un mismo corazón, si no tenemos una misma ruta, no vamos para el mismo lado. Y si no vamos para el mismo lado, la misión de Dios se va a estropear. Pero no creas, Dios te está llamando, pero si tú escuchas su voz, Él va a hacer su obra en ti. Pero si no la escuchas, va a llamar a otros. Escuchemos la voz del Señor. Sentémonos en la mesa con quien nos tengamos que sentar. Reconciliémonos con quien nos tengamos que reconciliar. Seamos honestos con quien necesitemos ser honestos. Brindemos el perdón a quienes necesitamos darle el perdón. Recibamos el perdón de a quienes nosotros ofendimos. No, espérate. Y seamos capaces de ser como Cristo. Y sabes algo, tú no vas a ser capaz por ti mismo o por ti misma, sino porque el Espíritu Santo está en ti. De esa manera es que vamos a impactar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a cantar. Vea, les digo una cosita aquí del grupo de alabanza. Dios nos ha dado el privilegio de cantar y de estar en donde no pensábamos estar. Porque de pronto algunos nos veían como que, sí, la bandita de Misión Josué, sí. Pero ha pasado algo muy especial en nuestro grupo, y es que nos hemos unido. No somos los que mejor tocamos, no somos los más, no. Musicalmente hablando hay muchas cosas que ajustar, es verdad. Oren por nosotros, pero si hay algo que se ha forjado en este equipo, es la unidad. Y eso ha sido lo que ha movido el corazón del Señor a que estemos donde hoy Dios nos va a permitir estar. Y les voy a decir una cosa, y se los voy a decir hoy: el Señor nos va a permitir grabar, y ustedes van a ser parte de eso. Somos uno, somos un mismo pueblo, tenemos en común todas las cosas. Misión Josué, cuando Misión Josué empezó, era un grupo de jóvenes que se reunía en el Príncipe de Paz.
Y yo lo hablo con propiedad porque yo tengo muchos años aquí y ya yo me voy este año. Eso yo lo vengo diciendo hace mucho rato también. Y les digo, ¿quién sabe quién era Misión Josué hace 10 años atrás? Nadie. Un grupo de jóvenes aquí en la ciudad, las más grandes, las más influyentes. Y Misión Josué, ¿quiénes son ellos? Pero hoy hemos permanecido. Ese es mi primer milagro, que Dios ha permitido que estemos todavía aquí. Y número 2, que hoy seamos parte del gobierno. Y aquí está, ¿ves? La muestra. Dios lo hizo, pero porque tú y yo nos unimos. Se necesitó trabajo. Y hubo mucha gente que estuvo allí llamando, haciendo trabajo, pero que en unidad. Y de esa manera vimos la victoria. ¿Se puede? Sí, se puede. Claro que sí. Pero cuando todos estamos en un mismo sentir. El solo muere solo. Y si tú estás aquí y tú dices, no, yo voy nada más para ver qué es lo que van a decir, y no haces parte de ningún grupo ni nada de eso, mira, hoy el Señor te está diciendo, es necesario que hagas un detenimiento en tu vida y que de verdad te unas con aquel que necesitas unirte. Misión Josué, vamos a seguir conquistando, pero en la unidad en el Espíritu. No más divisiones. No más yo sí sé, tú no sabes. No más yo creo que es así y tú acá. No, vamos por la prioridad, que es el Señor. Esa prioridad es la que nos une. Diferentes intereses, pero una sola prioridad, que es Cristo. Cristo es el centro de todo. El centro de todo. Y ahorita mismo no podemos pasar al frente porque bueno, tenemos esta... Pero vamos a unirnos. Toma la mano de aquel que tienes a tu lado. Y de verdad vamos a orar. Mira, no, que no lo conozco. Tómale la mano, caramba. No sé quién es tu hermana, es tu hermano. Necesitamos entender que Dios se mueve, que su unción desciende cuando hay unidad. Y esta unidad no solamente va a ser aquí, sino va a ser en nuestra casa. Va a ser en nuestros lugares de trabajo. Amén. El Espíritu Santo lo hace. Así que ora por el que tienes a tu lado, al que tienes a tu derecha. Pues aquí somos de derecha. Ora por el que tienes a tu derecha. Señor, te adoramos. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos une. Porque eres tú, Señor, quien coloca ese mismo sentir que hubo en ti de amarnos los unos con los otros. Y hoy clamamos, Dios, para que tu presencia viva en nuestro corazón, para que llenes Señor, nuestras almas, para que quites toda división, para que quites todo lo que no viene de ti. Y tu presencia irrumpa nuestra vida y traiga, Señor, la sanidad que nuestro corazón necesita. Aquellos que necesitamos sentar en nuestra mesa, Señor, ponlo en nuestro corazón y que tu gloria, Señor, sea manifiesta en reconciliación, en perdón, en amor. Padre, levanta, Señor, jóvenes que te amen, pero que también te amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos, Señor. Y que permanezcamos firmes, unidos, juntos y en armonía. Juntos y en armonía. De mi ser.
hasta el cielo. Cristo es el cielo, vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, vida eres tú, si mi vida eres De mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, vida eres tú, si mi vida eres de mi ser hasta el cielo. Cristo es el cielo, vida eres tú, si mi vida eres hasta el cielo. Cristo es el cielo, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Si mi vida eres tú. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.